Vamos a arrancar con el práctico 3 y con los temas del práctico 3. Vamos a ir viendo cada una de las definiciones, de las fórmulas que van a ser de ayuda para resolver el trabajo práctico. Uno de los primeros temas está el tema de la carga orgánica por habitante. Esto es algo que se usa para sacar la cantidad de habitantes equivalentes que en el tema de tratamiento de aguas residuales, en las plantas de tratamiento muchas veces mencionan que esa planta, cuando quieren describir una planta en particular, tiene capacidad para tratar las aguas residuales de tantos habitantes equivalentes. Eh, y para eso lo que primero hay que hacer es determinar una carga típica, una carga orgánica típica por cada habitante. Y para eso se toman algunas definiciones, son arbitrarias, depende de las provincias o los países donde se haga el cálculo, puede variar el caudal o la concentración de DBO. Estos son el caudal y la concentración de DBO, las dos cantidades involucradas en este cálculo. Un caudal típico de aguas residuales domésticas por habitante es 250 litros por día. Es razonable, no es ni muy alto ni muy bajo. Uno puede tomar valores levemente por debajo, 200, hasta 300, 350 litros por día, por cada persona. Y después tenemos lo que aparece, para sacar una carga orgánica necesitamos el caudal y la concentración. La concentración típica de DBO para aguas residuales domésticas subrayo, es de 250 miligramos por litro. También este valor puede ser un poquito más alto, hasta 300, un poco más bajo. Entonces, cuando multiplicamos estos dos valores en litros por día por habitante y la carga, recuerden que los 250 miligramos por litro era equivalente a gramos por metro cúbico. Eh, Acá puse 0,25 porque en realidad lo que hice, el litro lo dejé y los miligramos los pasé a gramos, entonces dividí por 1000. Cuando hago esta multiplicación me da 62 gramos de DBO por día por habitante. Entonces la carga orgánica por habitante en promedio, para este curso vamos a tomar 62,5 gramos de DBO por día. Eh, Estos valores pueden llegar a subir si el agua residual viene más contaminada, a valores de 70, incluso un poco más altos. Eh, en España, como referencia, toman 60 gramos de DBO por día por habitante. Nosotros vamos a usar 62,5 porque sale de multiplicar estos 250 de caudal y de concentración. Con este valor, de lo que en promedio cada habitante suma como carga orgánica contaminante al agua residual, vamos a sacar lo que se llama población equivalente. A una planta depuradora llega un caudal domiciliario con su carga orgánica correspondiente, y además llega un caudal industrial, que en general tiene concentraciones superiores a lo que es concentraciones de materia orgánica, a lo que es el agua residual doméstica. Cuando medimos en la planta el caudal total y la carga orgánica total, con eso podemos sacar una población equivalente. Esta parte de carga industrial viene a sumar más cantidad de habitantes de lo que hay realmente. Veamos cómo es el procedimiento. Si tenemos, por ejemplo, una depuradora que recibe 20.000 metros cúbicos por día y medimos que la DBO a la entrada es 280 miligramos por litro. Entonces, para sacar la carga orgánica multiplicamos estas dos magnitudes. Estos 280 los expreso en gramos por metro cúbico, no me cambia nada. Y cuando hago la multiplicación divido por 1000 porque fíjense, acá el metro cúbico con este se va, queda en gramos de DBO por día. Como acá lo estoy expresando en kilos, yo lo que hice fue ya dividir por 1000. Hay algunas cosas que las voy obviando, que ustedes cuando repasan van consultando, deberían darse cuenta, ya vimos bastante estos pases de unidades. Entonces,
la depuradora de 20.000 metros cúbicos por día y 280 miligramos por litro de DBO, eso representa, este producto, una carga orgánica de 5.600 kilos de DBO por día. Por otro lado, tengo en cuenta de lo que determinamos previamente, que vivía en promedio, y para sacar la población equivalente, voy a estimar, voy a asumir que cada habitante aporta 62,5 gramos de DBO por día. Este H es habitantes. Bien, entonces cuando sacamos la población equivalente es la carga orgánica total que teníamos, esto es los 5.600, dividido lo que aporta cada habitante, que es 62,5 gramos, ahora expresado en kilos, por eso acá está dividido a 1000. Cuando hago esta cuenta, me da casi 90.000 habitantes, 89.600. Fíjense que inicialmente teníamos... no, acá no lo dice todavía. Acá todavía no lo dice. 89.600 habitantes es la población equivalente. La población real va a ser menor, porque como mostramos acá, está lo que aportan las personas y lo que aportan las industrias. Entonces, industrias y algunos que otros usuarios que pueden tener alta carga contaminante, instituciones, pero bueno, acá está resumido como doméstico e industrial. Bien, habíamos dicho 89.600. Veamos ahora, si realmente tenemos 60.000 personas y nuestra población equivalente fue 89.600, trataremos de determinar la diferencia. Si nosotros queremos saber de todo lo que llegó, cuál es el caudal doméstico, la carga orgánica que representa lo de las personas, hacemos los 60.000 habitantes y los multiplicamos por lo que asumimos que cada persona aporta como contaminante, que es 62,5 gramos de DBO por día. Cuando hago esta multiplicación, me da que la carga orgánica de lo doméstico es 3.750 kilos de DBO por día. Y yo ya había determinado el total era 5.600, que salía de multiplicar todo el caudal a la entrada de la planta por la concentración de todo ese efluente mezclado entre doméstico e industrial, que era 280 en DBO, ¿no? Esto daba carga orgánica total 5.600. Si a esos 5.600, que es lo total, le restamos lo que estimamos que aporta lo doméstico, ¿cómo lo estimamos? Por la cantidad de habitantes reales, por una cantidad de contaminante, de carga orgánica contaminante, que estimamos en promedio en 62,5 gramos de DBO por día por cada habitante. Al hacer esta multiplicación, nos dio la carga orgánica doméstica, y por resta, entre los 5.600 totales y los 3.750 domésticos, podemos estimar la carga orgánica que aporta la industria o lo no doméstico. Nosotros lo vamos a resumir en doméstico e industrial. Finalmente, si esta carga orgánica la dividimos lo que en teoría aporta cada uno o en promedio aporta cada uno de los habitantes, me da que la carga orgánica, la población equivalente que aportan las industrias es 29.600. Nosotros habíamos visto que teníamos 60.000 habitantes reales, que la carga orgánica daba 29.600. Bueno, acá tenemos estos 29.600 de diferencia, que es lo que aporta la industria, que es básicamente la diferencia de carga orgánica dividido lo que en promedio aporta de contaminante cada uno de los habitantes. Entonces fíjense que la planta depuradora, en vez de decir que trata efluentes para 60.000 habitantes, va a decir que trata una población equivalente de casi 90.000. 60 de lo doméstico, 60.000, y otros casi 30.000, estos 29.600, que es el vuelco industrial, es equivalente a casi 30.000 personas. Bien,
hasta ahí el tema esto de cómo determinar población equivalente, en base, siempre partiendo con los 62,5 gramos de DBO por día que aporta cada uno de los habitantes. Este es el resumen, 60.000 en total reales, casi 90.000 equivalentes, la discriminación de cuánto doméstico y cuánto industrial, y lo mismo la carga orgánica total y cuánto es de cada fracción, doméstica e industrial. Es un resumen. Otro de las cosas que vamos a ver es cómo calcular caudales pico. Nosotros en general los caudales que venimos manejando son caudales promedio, que se miden durante un tiempo prolongado, durante todo un día, y después por ahí se divide en 24 para tener el caudal hora. Lo que muchas veces se hace es para saber un caudal pico, porque los caudales no son parejos en las plantas depuradoras, llega más caudal a tratar durante el mediodía y la nochecita, para mayor consumo de agua, obviamente. Entonces, para poder dimensionar algunas unidades que van a estar, por ejemplo, un sedimentador que va a estar entre 1 y 2 horas, el efluente, es importante saber cómo se va a comportar ese sedimentador a la 1 del mediodía que recibió toda la carga del mediodía, ¿no? Entonces, para estimar eso, lo que se suele usar es un coeficiente de pico que va entre 1,5 y a 2. Y lo que hace es agarrar el caudal medio, que habitualmente lo tengo por la cantidad de habitantes, por lo que se consume de agua en el día, y multiplicarlo por este caudal. Por ejemplo, esto en metros cúbicos por día, dividirlo a 24, y eso multiplicarlo por el caudal de pico, para que me diga en 1 hora cuánto va a ser el máximo caudal que voy a tener. Aquí en este caso no hay ejemplo numérico, es bastante sencillo, es simplemente el caudal horario que obtengo de dividir el caudal medio en días, al dividirlo a 24 queda horario, luego lo multiplico por el pico y ese es el caudal en metros cúbicos por hora de pico que lo uso en determinadas ocasiones, como por ejemplo para verificar algún sedimentador. La carga superficial, hablando de, por ejemplo, sedimentadores, es algo que ya vimos en las unidades previas, lo vamos a repasar. Esto es cuánto caudal, en este caso en metros cúbicos por día, puedo meter en un sedimentador por cada metro cuadrado de sedimentador. Este metro cuadrado es visto desde arriba. Por ejemplo, para un caudal de 20.000 metros cúbicos por día, si tenemos 1.000 metros cuadrados de superficie de sedimentador, hacemos todo esto, divido esto y me va a quedar, la división me da 20 metros cúbicos por metro cuadrado por día. O, es decir, puedo agregar a ese sedimentador o volcar hasta 20 metros cúbicos por día por cada metro cuadrado. Si, por ejemplo, tenemos un valor de carga superficial máximo que no debemos pasar, porque sabemos que en 15 anda genial, y si nos pasamos va a tener menos retención hidráulica, lo que podemos usar es esta fórmula que hay acá arriba. Fíjense que si yo tengo el caudal de la superficie, verifico la carga superficial. Pero si ya la carga superficial es un dato, el caudal va a ser siempre un dato, despejo la superficie. Entonces, con este, por ejemplo, si yo digo 15 es lo máximo, entonces despejo superficie de acá, lo paso para este lado, y la carga superficial dividiendo, me queda que la superficie del sedimentador es el caudal sobre su carga superficial máxima. Entonces agarro el caudal, los 20.000 metros cúbicos por día, y lo divido los 15 metros cúbicos por metro cúbico día, que es la máxima carga que admite. Cuando divido se me van los metros cúbicos días en ambos lados y me quedan los metros cuadrados. Entonces fíjense que es bastante obvio. Cuando estaba hasta 20 de carga superficial, necesitaba 1.000 metros cuadrados de sedimentador. Ahora, si quiero cargarlo menos, a 15, bueno, la superficie que voy a necesitar es un poco más. A mayor, al revés, a menor carga superficial, bueno, voy a necesitar mayor cantidad de superficie. Además,
Los sedimentadores, como vimos, tienen unas canaletas perimetrales donde el agua clarificada se vuelca. Esas canaletas pueden tener un solo borde cuando están bien sobre el extremo de la circunferencia, o puede, en algunos casos, algunos sedimentadores secundarios, esta canaleta está levemente retirada del borde de hormigón del sedimentador y es una canaleta a la cual le entra agua por ambos costados. Lo que se verifica es si en cada caso tenga un solo borde donde vuelca el agua o tenga dos, es ver cuánta longitud tengo de ese vertedero y qué caudal tengo. Entonces eso me va a decir la carga que tengo sobre el vertedero, que va a dar en metros cúbicos por hora, que eso es el caudal, sobre metro lineal de vertedero. Hay algunos valores típicos de estas cargas para asegurar que el agua no está saliendo muy rápido y de esa manera no intenta resuspender los sólidos sedimentados. Fíjense, si tenemos de vuelta 20.000 metros cúbicos por día y tenemos un sedimentador que tiene 40 metros de diámetro, para el caso que tenemos una única borde donde vuelca el agua, de este diámetro de 40 sacamos la longitud de la circunferencia, cuánto mide todo el perímetro del círculo, es pi por diámetro. Entonces hacemos pi por estos 40 y me da 125 y monedas. Entonces, para sacar la carga superficial decimos, bueno, todo este caudal lo divido en 24 porque estaba en días y lo divido la cantidad de metros desarrollados que tengo de canaleta o de vertedero. En este caso no multipliqué por 2 porque asumo que es un único lado. Bien, hago la división, simplifico y me va a quedar, en este caso, acá al principio hago la cuenta sin simplificar, me da 6,63 metros cúbicos por hora, ese es un caudal, por cada metro de canaleta. Y bueno, después lo multipliqué, lo multipliqué por 1000, dividí 3600 porque quería pasarlo a litros por segundo por cada metro. Porque el valor que tenía de referencia era entre 1,4 y 4,3 litros por segundo, que es caudal por metro de canaleta. En el ejemplo se ve que este valor está en este rango, es un valor aceptable. Cuando este valor es muy grande, significa que hay mucho caudal saliendo por cada metro de canaleta. Eso es una velocidad alta y eso puede resuspender los sólidos que ya se sedimentaron. Otro concepto para los sedimentadores, así como está la carga superficial, que es cuánto caudal puedo verter por cada metro cuadrado, está la carga de sólidos. Es similar, en este caso, en vez de verter caudal, se vierte una cantidad de sólidos. Esto, en este ejemplo que les dejé, fíjense, para un caudal de 36.000 metros cúbicos por día y una concentración de sólidos, esto es SS sólidos suspendidos, 700 miligramos por litro de sólidos suspendidos, cuando hacemos la multiplicación del caudal, lo divido 24 para que queden horas. Y esto, si uso gramos por metro cúbico, es igual, 700, pero eso es kilos por metro cúbico, así que lo dividí 1000. De esta manera me quedan kilos de sólidos suspendidos por hora. Esta es la carga de sólidos. Esto es similar a cuando hacemos la carga orgánica. Bueno, la carga de sólidos es el caudal másico. ¿Cuántos sólidos en masa están entrando, en este caso, por hora? Es siempre el caudal por la concentración. Este es el punto de partida que nos sirve para sacar la carga específica o la carga de sólidos específica, que es este valor de caudal másico por la superficie.
Entonces, ya tenía calculado en el inciso anterior cuántos kilos de sólidos suspendidos por hora, uno lo divide la superficie del sedimentador y entonces va a tener kilos de sólidos suspendidos por hora por cada metro cuadrado. Lo que cambia respecto de lo que veíamos anterior de carga superficial es que esto no es un caudal de metros cúbicos por hora, sino que es un caudal másico, kilos de sólidos suspendidos por hora. Entonces, le habíamos dicho, para un ejemplo, con 700 miligramos por litro de sólidos suspendidos y caudal de 1000 metros cúbicos por hora. Y en este caso, fíjense que doy un límite yo de cuánto es la carga máxima de sólidos para de esa manera poder sacar una superficie. Recuerden, si miren acá, esto es similar a lo que les comentaba antes. O bien tengo la carga de sólidos y la superficie y hago la cuenta y veo cómo va mi carga de sólidos específica, o por ahí fijo una y con la carga que llega determino la superficie. Entonces en este caso dije, bueno, máximo 240 kilos de sólidos suspendidos por día, por metro cuadrado. Bien, primero multiplico la concentración de caudal y tengo la carga de sólidos. Estos 700 lo pasé a 0,7 porque está en kilos. Entonces llegan 700 kilos de sólidos suspendidos por hora. Bien. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Sebastián. Buenas tardes, bienvenida. Entonces, Gracias. A ver, me perdí en esta parte, si podemos volver un poquito. Vos sí, tenés que la carga de sólidos específica es igual, que la carga superficial específica es igual a la carga de sólidos sobre la superficie. sí, esta S es de sólidos. Sí, es el mismo Ah, cargas. concepto que antes. Antes hacíamos caudal sobre superficie, ahora hacemos caudal másico sobre superficie. Ah, despejaste ahí abajo, está la fórmula Claro, entonces, despejada. del mismo Ah, manera, eso el no mismo me daba análogo. cuenta. Si yo te doy un indicador máximo como dato, bueno, despejamos la superficie. En este caso, la superficie, eh, para no pasar los 240 kilos de sólidos por día. Entonces, con estos 700, lo que hice es justamente despejé la superficie y quedó la carga de sólidos, ahora dividido la carga de sólidos específica, que estos 240 ya los dividí 24 acá. Entonces 240 dividido 24 quedaron 10 kilos de sólidos suspendidos en vez de por día, por hora. Entonces, mi sedimentador, si no quiero que se pase de este valor 240 kilos de sólidos suspendidos por día por metro cuadrado, va a tener que tener por lo menos 70 metros cuadrados. Después podré verificar los metros cuadrados que necesito, por ejemplo, cuando vimos acá anteriormente, para que cumpla una determinada carga superficial, por ejemplo, en este caso 15 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Y de las dos superficies que necesito, tomo la mayor para que cumpla requerimientos de caudales y requerimientos de sólidos. Eso, esto les sirve de guía, no es la explicación de paso a paso del práctico. La idea es que con esto ustedes intenten resolver y me consulten qué es lo que no sale. El caudal ahí lo usamos para qué decís. El caudal siempre es un dato y yo no les comentaba del caudal, les comentaba que van a ser la carga superficial o la carga de sólidos y que esos valores los va a usar para sacar la superficie que va a requerir un sedimentador. Esto es Pero, simplemente, les comento una guía, ustedes hasta que no se pongan a hacer las cuentas, a ver las fórmulas, a despejar, es posible que no lo entiendan. Entonces, simplemente quiero dejarles algo de ayuda para que cuando se pongan tengan donde recurrir. También me pueden consultar, ¿no? bueno, bueno. Bueno, el tiempo de retención hidráulica, por suerte, eso ya lo vieron, es siempre lo mismo, es volumen sobre caudal y puede dar en horas o en días. Eso es similar a lo que ya estuvimos viendo. La carga superficial de los sedimentadores también, ya lo estuvimos viendo, ahora metimos la carga de sólidos. Y así como hay tiempo de retención de hidráulica, también hay tiempo de retención de sólidos.
yo me anticipo que en general los sedimentadores, que no hay recirculación, esto que dice acá abajo, el tiempo de retención hidráulica es el mismo tiempo que están los sólidos. Cuando les comentaba la teoría, hay algunos casos, algunas unidades, por ejemplo, barros activados, que los sólidos se purgan del sedimentador secundario y se vuelven a meter al sistema. Entonces ahí varía, los sólidos están más tiempo que el agua, porque cuando sale agua y sólido, dejo salir el agua y recupero parte del sólido. También otra forma la forma de calcularlo esto es el caudal másico. Una pregunta. ¿Sí? Vos habías dicho que el tiempo de retención de sólidos por lo general era igual a ¿qué cosa? Al tiempo de retención hidráulico, esto que dice acá, siempre que no haya recirculación, es lo que pasa en los sedimentadores. Los Bueno. sólidos y el agua o el tiempo de retención hidráulico están al mismo tiempo. Cuando la salida agarro los sólidos y los vuelvo a meter al sistema, como hace el tratamiento en barros activados, por ejemplo, ahí voy a tener que el sólido está más tiempo, que es lo que hago con la biomasa. No la dejo que se escape del sistema. La recupero en el fondo del sedimentador secundario y la vuelvo a meter en el reactor para mantener constante la cantidad de bacterias. Y esas bacterias son parte de los sólidos. En general, yo les decía, para un sedimentador, ambos son iguales. Si yo quiero calcular el tiempo de retención de sólidos, tengo que saber mi carga de sólidos y el caudal másico. La carga de sólidos es qué concentración hay en esa unidad por su volumen. Una concentración por volumen determinando masa. Por ejemplo, fíjense, aquí estos 1000 gramos por metro cúbico es una concentración. Lo multiplico por un volumen y termina dando masa de sólidos suspendidos. Y por otro lado, que es el primer término, el caudal másico se saca siempre con un caudal por un caudal que está acá por una concentración. Y esto da kilos por hora de sólidos. Cuando uno hace esto dividido esto, que está acá abajo, termina el resultado en horas, que es lo que está proponiendo esta fórmula. Otra fórmula que vamos a usar es qué relación hay entre el alimento y los microorganismos. Esto es en el reactor de barros activados. Y les había comentado que esto se mide en kilos de DBO por día por kilo de sólido suspendido volátil. Esto viene a representar los microorganismos. Lo que está acá arriba, el alimento, es la carga orgánica. No es ni más ni menos que la concentración de DBO por el caudal. Y eso lo expresamos en kilos de DBO por día. Y para sacar la concentración de microorganismos, vemos, para sacar la masa de microorganismos, vemos qué concentración hay en el reactor, es un dato eso, anda alrededor de los 3000 miligramos por litro, lo multiplicamos por el volumen y eso, al multiplicar concentración por volumen, da masa de microorganismos. Por ejemplo, 10.000 de caudal por día, metros cúbicos, DBO de entrada 400 miligramos por litro, reactor de 2000 metros cúbicos, y esto significa sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Básicamente es qué concentración hay en el reactor de microorganismos o de sólidos suspendidos volátiles. Entonces, primero calculo el alimento, que es la carga orgánica, el caudal por la concentración. Acá puse concentración, acá puse caudal, los multiplico y divido 1000 porque esto está en gramos y acá lo estoy expresando el resultado en kilos. Y ya tengo cuánto entra de DBO al reactor por día. 4000 kilos de DBO por día. Bien. Después tenía de microorganismos, tenía una concentración de 3000 gramos de sólidos suspendidos por metro cúbico, lo multiplico por el volumen y me da la masa, 6000 kilos de sólidos suspendidos volátiles. Bien, ahora hago la división y me queda expresado como decía la diapositiva anterior, kilos de DBO por día sobre kilos de sólidos suspendidos volátiles. Esta relación estaba entre
entre 0,2 y 0,8, y si iba de 0,2 a 0,4 era baja carga, y si iba entre 0,4 y 0,8 era alta carga. Eso lo pueden ver en la teoría. También repasamos acá cómo calcular la eficiencia de remoción. Esta es una fórmula similar. Yo se las presenté de otra manera en las primeras unidades. Esta es más sencilla aún. Es ver la concentración de salida sobre la concentración de entrada. Esta fracción siempre es menor que 1 porque la concentración de entrada es más grande que la de salida. Y eso restárselo a 1. Ese valor que va a dar 0, algo lo multiplicamos, se puede expresar en porcentual después. Entonces, por ejemplo, si entramos con 400 de dBO a un sistema de tratamiento y salimos con 45, hacemos el 45 sobre 400, estas unidades se van, y al hacer 1 menos queda 0,875. Esto es equivalente al 88,75%. Recuerden que para hacer los porcentuales simplemente corremos 2 lugares la coma. Ya lo veníamos haciendo, este es un repaso. También les dejé acá el repaso del balance de masa para la planta que está volcando un arroyo. Se las dejo, es igual a la que vimos anteriormente. Y también está la segunda parte donde uno dice, bueno, no quiero que la DBO se pase de tanto en el arroyo. Entonces, ¿cuánto debería tirar en... Si no quiero que se pase, que no llegue más de 10 miligramos por litro la DB en el arroyo, bueno, ¿cuánto debería estar tirando en la planta? Esos dos ejemplos ya los vimos, se los dejo nuevamente. En esta segunda parte de tratamiento de aguas residuales, la idea es hacer algo similar, pero en un sedimentador. Entonces, en este problema es un sedimentador primario, está recibiendo 150 metros cúbicos por hora de agua. Ese agua residual tiene 700 miligramos por litro de sólidos suspendidos. Eso es lo que está entrando, este caudal y esta concentración. En este sedimentador se purga el 5% del caudal. Se purga una pequeña parte en el fondo y esa purga tiene un alto contenido de sólidos. Esto es 5.000 gramos por metro cúbico, 5 kilos. Si esto lo paso a gramos, da 5.000 gramos por metro cúbico, es equivalente a 5.000 miligramos por litro. O sea, la concentración típica de 700 a la entrada, la purga es bien alta porque es el concentrado de barros que hay en el fondo. Bueno, y de esto vamos a hacer el diagrama de flujo, ver el caudal de agua que está saliendo, clarificada, acá no lo dice. Vamos a calcular la concentración de sólidos suspendidos a la salida del sedimentador, que tampoco nos la dice. Vamos a calcular el caudal másico de lo que se está purgando. Y finalmente, qué eficiencia de remoción de sólidos suspendidos tiene el sedimentador. Bien, hacemos el dibujito primero. El dato de caudal de entrada decía 150 metros cúbicos por hora y la concentración que tenía de sólidos era 700 miligramos por litro. Esto lo teníamos de dato. Después nos decía que el 5% se purgaba, entonces de los 150 que entran, este caudal acá, caudal 3, es el 0,05 de 150. Si acá se va el 5%, acá arriba se va a ir el 95%. Y por otro lado teníamos la concentración de salida de la purga, que eran 5 kilos de sólidos suspendidos por metro cúbico. Lo que yo no conozco es con qué concentración sale el agua clarificada. No entiendo lo de la purga, Sebastián. Es justamente la función principal del sedimentador. Es acá cuando el agua residual con sólidos sedimenta y va al fondo, periódicamente tengo que abrir el fondo y sacar una parte de caudal con barro bien concentrado, porque si no, el barro acumulado empieza a subir y llega un momento que este sedimentador ya no es eficiente. Así como están entrando los 700, salen. Por eso, para que esto funcione, el barro tiene que tener un determinado nivel. Y para eso yo tengo que, o lo dejo en forma continua, como fíjate que estas flechas son gruesas y esta es mucho más delgada, o cada tanto se puede poner un temporizador y abrir una válvula,
sale un pequeño caudal, en este caso representa el 5%, con una concentración alta de sólidos, lo vas limpiando y vas extrayendo los sólidos que estás retirando de esta corriente. Sí, pero ahí en el problema, ¿cómo es que explicaste en el diagrama de flujo lo de la purga? Que esta purga Entran 150, dijiste. claro, entran 150. Estos 150, el 95% se va por arriba de agua y el 5% se va por abajo. El 5% sería la purga. Así es, así es. Pero ¿y por qué 95 pones si eran 150? No, yo estoy poniendo 95%, 0,95 por 150. Ah, estaba Es mirando mal. 0,05 por 150. Está bien. Vos ahí me hablarías como del 100%. Obvio, Del así, cien por así. ciento, el 5%, ya entiendo. Bien. Perfecto. Vamos a hacer el balance de caudales, lo terminamos de hacer acá, básicamente, del 100%, 95 va por acá y 5% acá. Y después vamos a tener que hacer un balance que nos va a permitir despejar esto, que es sobre los caudales másicos, en este caso, el caudal másico de sólidos. El caudal 2 era el 95% del caudal 1. Este es el caudal que iba por arriba. Es 142,5 metros cúbicos por hora. Ese era el caudal que nos faltaba calcular. El, el caudal de sólidos suspendidos que está saliendo por arriba, esto, el caudal másico 2, lo podemos sacar como diferencia entre lo que entra y lo que purgo. Lo que entra era acá. Este caudal másico 2 es esto. Es el 95% del caudal por una concentración que desconozco. Esto es esto. MS1 es esto, el caudal 1 por la concentración, que son datos que conozco. Y el caudal másico que está saliendo por la purga era el 95% del caudal por una concentración que también conozco. Hagamos las cuentas. Esto, este 0,95Q1 es 142,5 que sacamos acá, que es el caudal que está saliendo de agua clarificada. Por una concentración de sólidos que desconozco, que es la concentración 2. Este Q1 por C1 es acá abajo, 150 por 700, y lo que resta es el 5% por esa concentración alta de 5.000 gramos de sólidos suspendidos por metro cúbico, que es lo mismo que 5 kilos por metro cúbico. Entonces, todo esto lo conozco, puedo hacer la cuenta, y esto que era el caudal másico 2, que es un caudal por una concentración que desconozco, es igual a la resta. Esto es el caudal másico de entrada, kilos de sólidos suspendidos por hora, menos el caudal másico que se está purgando. Hago la cuenta de esto, esta resta da 67,5, y aquí lo puedo despejar dividiendo este 142,5, fíjense acá. Entonces, ambos quedan, esto queda en kilogramos, hora y hora se van, quedan kilogramos por metro cúbico. Esta concentración 0,4737, si la multiplico por 1000 me quedan gramos por metro cúbico, y gramos por metro cúbico es equivalente a miligramos por litro. Entonces, lo que calculé acá es la concentración de sólidos suspendidos a la salida del sedimentador. Fíjense, yo quiero calcular la eficiencia de remoción. Están saliendo casi 474 de los 700 que entraron. Hago 1 menos esto y me da 32%. Es una eficiencia baja, pero los sedimentadores primarios andan en eso, entre el 30, 40, hasta máximo 50% de remoción de sólidos suspendidos. En este caso es una baja remoción. Si nos fijamos cómo queda, de los 150 metros cúbicos por hora de agua residual, 142,5 salen como agua clarificada y 7,5 sale como
agua con alta concentración de sólidos. La concentración de entrada era 700, que se pone como el 100%, y lo que se van de los 700, se van casi 474, que es el 68%. Por eso la eficiencia de remoción es el 32%. En cambio, esta concentración acá no va relacionada a la acá de arriba, es una concentración alta, que es de lo que se fue concentrando acá abajo. Y por último puse los caudales másicos de sólidos suspendidos. Están entrando 105, se van con el efluente ya clarificado 67,5, que irá a distintas etapas de tratamiento después, y se está purgando 37, más o menos de lo que está entrando de sólidos, 2/3 pasan y 1/3 y un poquito más se queda. Esto es la ayuda que van a tener para poder resolver este práctico. Vamos a ver, vamos a repasar. Me quedé pensando Sí. que en el primer parcial, que el primer problema era eficiencia de remoción, que me dio creo que algo 80 y pico negativo, Sí, que a estaba nosotros mal la nos fórmula faltó que el les había 1, puesto. nos faltó el 1 menos, ¿no? No, en realidad esa es una forma. Otra forma es la concentración. eh, yo había puesto concentración final menos inicial y ahí cambió el signo. Yo le había puesto con, a ver si tengo acá a mano. Claro, porque yo mi conclusión fue que andaba pésimamente mal. Ah, sí, la verdad es que quedó mal. Vamos a ver acá, a ver. Quedó mal. Porque me llamó la atención que diera negativo, pero digo, bueno, por ahí lo hizo mostrándonos que No, no, andaba es que mal. cuando les puse la fórmula, puse mal acá, no sé si lo he corregido. Sí, ¿ves? Concentración final menos inicial, es al revés. Es inicial menos final. Esto los di vuelta. Fue un error de tipeo. Se va a la Claro, concentración inicial. Esta es una forma de expresarlo, y si no, se le saca factor común y te queda expresado como... Para, ¿estás viendo esto? ¿Estás viendo esta presentación o están viendo ahora el parcial? Acá. Sí, Bien. No, no veo el sí. borde verde que habitualmente me pone zoom. Bien, entonces ese fue el problema, que estos subíndices quedaron cambiados. Un error mío al tipear. Pero lo que podemos usar ahora, para no tener tanto... Concentración de la salida sobre la concentración de entrada. Esto va a ser siempre menor que 1, y agarramos ese valor y se lo restamos a 1. Y ese valor después lo expresamos en porcentual. Traté de simplificarlo un poco. ¿Mm? bueno. En el práctico que van a tener que resolver, en el punto 1 van a tener que sacar una carga orgánica que es parecida a la que yo les presenté. En el práctico dice, en la presentación puse 250 de caudal y 250 de carga orgánica en concentración, y eso les daba 62,5 gramos. Esto le va a dar un poquito menos, pero simplemente para que vean que yo puedo tomar distintos valores de caudales. Después van a ser muy parecido en una localidad para, en vez de 20.000 habitantes, 40.000, y cambia un poco los caudales y la concentración de DBO. Entonces van a seguir los pasos como está en la presentación para calcular la carga orgánica total, que es básicamente el caudal por la DBO. Después la cantidad equivalente, que es toda la carga orgánica de esto dividido 62,5 gramos de DBO por día por habitante. Y después, para sacar la población equivalente de la parte industrial, bueno, sacarán por diferencia como está marcado en la presentación. Después,
en el ejercicio 3 se pide calcular un caudal de pico, porque yo le estoy dando un caudal promedio, dice acá, en metros cúbicos por día, y también les doy una cantidad de dBO. Para lo primero que tienen que hacer es el caudal de metros cúbicos por día, dividirlo a 24 para tenerlo por hora, y después multiplicarlo por 1,5. Y ese va a ser el caudal pico horario. Después la carga orgánica es el caudal por la concentración, eso lo hemos hecho varias veces. Después menciona que si esta planta tiene 30.000 habitantes, bueno, hago cuántos habitantes equivalentes tiene, entonces uno puede, carga orgánica por habitante. Pueden sacar esta carga orgánica y dividir los 30.000 habitantes y ver cuánto es, y ver si está cerca de 60, cerca de 50, de 60 gramos de DBO por habitante por día. Después estos que van a tener que entregar son todos entre el 5 y el 9 de un sedimentador. Al principio les pongo los metros cúbicos por hora de caudal que lleva y la concentración de sólidos a la entrada. Entonces, al principio fácil, calcular la carga de sólidos. Esto por esto, terminas arreglando las unidades, voy a tener tantos gramos o kilos de sólidos suspendidos por hora. Después, si a esto le fijamos una carga superficial, no más de 40, bueno, la superficie será esta carga dividida los 40, y les va a dar el metro cuadrado, van a poder responder esto. Y una vez que saquen la superficie, se buscará la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pi por radio al cuadrado, la fórmula que da la superficie de un círculo, y ahí despejarán el diámetro. Entonces van a decir, bueno, necesito 20 metros cuadrados y eso es un diámetro de 6, tanto, por ejemplo. Después, además, les digo que ese sedimentador tiene una canaleta y que no podemos, que no podemos pasar este valor, 2,5 litros por segundo por cada metro de canaleta. Esto es en el perímetro del sedimentador, y que la canaleta tiene un solo borde. Es de las canaletas que van pegadas contra el perímetro de hormigón. Entonces solamente puede entrar agua de un solo borde. Entonces acá, con este límite, van a tener que despejar cuál es el largo de la canaleta que tendrían que tener y ver si esto anda bien con el diámetro que eligieron. Y por último, ustedes ya tienen una superficie, les doy una profundidad y entonces pueden sacar con el volumen el tiempo de retención hidráulica. Y ya les anticipo que como en un sedimentador, todo lo que entra de agua y sólido entra por un lado, sale por otro, o tanto por arriba o por abajo, no se recircula, el tiempo de retención de sólidos es igual al tiempo de retención hidráulica. Por último, al tiempo de retención hidráulica calculado, si les da entre 1 y 2 horas, bueno, genial. Aprovecho a comentarles que yo las induje a error con la pregunta de entre 1 Ay, y mira, justo medio y estaba 2. esperando que termines para consultarte eso, vos No hay sabés. problema, ahí todavía considero que están bien porque es eh, no es que era falso porque tiene que ser entre 1 hora y media y 2. No, bueno, en general es entre 1 y 2 horas, tiene que estar más cerca de 2 que de 1, pero la Yo idea lo es que... analicé, te juro que volví a los conceptos de matemática del todo, contiene las No, sí, partes. no, Ah, una cosa mal bueno, planteada de mi parte, nada más. Así que no sepan disculpar. Así que lo voy a tomar como bueno, bien. está bien. Después el cálculo de la relación entre alimentos y microorganismos. El alimento es la carga orgánica, los microorganismos es la concentración de esos organismos multiplicado por el volumen, y van a poder hacer finalmente la cuentita y van a tener que ver que les dé en kilos de DBO por kilos de sólidos suspendidos por día. Y en base a lo que les da, si está entre 0,4, 0,02, 0,4, 0,4, 0,8, se fijan la teoría y contestan si es
alta carga o convencional. Después le dejé otro más de un sedimentador, en este caso secundario, y la idea es que con la carga superficial y con la carga de sólidos, en ambos casos despejen un área. Porque fíjense, dice, recibe tanto, ¿qué diámetro debe tener? Ustedes tienen que sacar un área despejando en la fórmula de carga superficial y un área despejando en la carga de sólidos. Con esas ambas áreas, para cada una, le sacan el diámetro. Entonces, ¿qué diámetro va a tener que tener el sedimentador? Bueno, el diámetro más grande, porque el diámetro más grande va a poder cumplir con las dos. Y después, una vez que tenemos la superficie, bueno, buscaremos un volumen de forma tal que el tiempo de retención hidráulica alcance las 2 horas y media. Acá es un trabajito que tienen que ver en el 14, es buscar los límites de vuelco, y si una planta vuelca un arroyo, bueno, ¿cuáles son los parámetros de vuelco de para estos parámetros? Son bastante típicos, y es donde vuelca la mayoría de las plantas depuradoras de los pueblos de acá del sudeste bonaerense, y la que no vuelca un arroyo, vuelca una laguna, y es similar, es el mismo límite, es un cuerpo de agua superficial. El 15 es el de la depuradora, que está repetido, es para entrar en calor, porque después hacemos el del sedimentador de balance de masa, que es el último que vimos en la presentación, y siguiendo los pasos, entiendo que lo van a poder resolver.